Existe una pregunta que casi nadie quiere hacerse de verdad: ¿cuánto dinero debería haber acumulado una persona a su edad? Porque en el momento en que aparece esa pregunta, el dinero deja de ser solo dinero. Se convierte en comparación, tiempo, decisiones, sensación de avance y sobre todo, en una forma silenciosa de medir la propia vida. Alguien de 20 años mira hacia adelante. Alguien de 30 empieza a observar a los demás. Alguien de 40 ya no puede evitar hacer ciertas cuentas mentales. Y lo más extraño es que nadie enseña exactamente cuál sería la cantidad correcta. Aún así, casi todos sienten cuando están muy lejos de ella. Basta con encontrarte a un amigo que ya compró un departamento, alguien más joven viajando todo el tiempo o una persona de tu misma edad hablando de inversiones con una tranquilidad que parece imposible. Poco a poco aparece una sensación difícil de explicar. No es exactamente envidia. Tampoco es desesperación inmediata. Es algo silencioso, como darte cuenta de que el tiempo está avanzando demasiado rápido mientras tu vida financiera sigue sintiéndose como si apenas estuviera empezando. El problema es que mucha gente cree que el atraso financiero sería algo obvio, visible, imposible de ignorar. Pero normalmente no empieza así. La mayoría de las veces, la persona sigue trabajando, saliendo y creyendo que las cosas van avanzando con normalidad. Y eso es justamente lo que vuelve esta sensación tan confusa, porque por fuera la vida parece estable, organizada y cómoda, incluso cuando todavía casi no se ha construido nada. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal porque este tipo de conversaciones sobre dinero casi nadie las tiene de manera honesta. Y también te dejé mi ebook en la descripción para que lo descargues. Ahí vas a aprender cómo organizar tu vida financiera de una manera simple y fácil. Y tal vez justamente por eso tanta gente tarda en darse cuenta de lo que realmente está pasando. Al principio de la vida adulta, casi todo parece aceptable. Empiezas ganando poco, compartes gastos, vives en lugares más pequeños e imaginas que tu estabilidad financiera llegará naturalmente con el paso de los años. Después el sueldo mejora un poco, algunas cosas se vuelven más accesibles y aparece la sensación de que por fin la vida empezó a avanzar. Pero ese avance normalmente se nota mucho más en la comodidad que en el patrimonio. La persona cambia de celular, logra viajar de vez en cuando, mejora el coche, cambia algunos hábitos y empieza a interpretar todo eso como crecimiento financiero real. Durante mucho tiempo, eso parece suficiente para convencer al cerebro de que todo está funcionando. El problema es que llega un momento en el que pequeñas comparaciones empiezan a aparecer sin aviso. Un amigo habla con naturalidad sobre el enganche de un departamento. Alguien de la misma edad comenta cuánto ha invertido. Otra persona parece muy tranquila hablando del futuro, del retiro o de libertad financiera. Y esas situaciones incomodan porque no parecen lejanas. Son personas normales, con rutinas parecidas, viviendo en el mismo mundo que tú. Poco a poco aparece una sensación extraña de que el tiempo pasó demasiado rápido. No porque la vida haya salido mal de manera evidente, sino porque parece haber avanzado sin dejar casi nada sólido detrás. Y lo más peligroso es que, incluso en ese momento, todavía es posible seguir creyendo que todo está relativamente bien, sobre todo porque la vida moderna logra hacer que la estabilidad parezca lo mismo que construir riqueza real. Y la verdad es que estabilidad y riqueza pueden ser cosas completamente diferentes. Hoy es posible vivir durante muchos años con la sensación de que la vida financiera está bajo control sin que realmente se esté construyendo patrimonio. Puedes pagar casi todo a meses, cambiar de celular con frecuencia, financiar un coche, viajar de vez en cuando y mantener una rutina que transmite una sensación constante de progreso. Y eso crea un efecto psicológico muy fuerte, porque el cerebro tiende a interpretar una mejora en el consumo como una mejora financiera real. Si antes no podías salir a cenar y ahora sí, parece lógico pensar que te estás volviendo más rico. Si antes dividir una cuenta era complicado y ahora ya no, parece que finalmente hubo progreso. El problema es que el patrimonio no crece automáticamente junto con la comodidad. Muchas veces el ingreso aumenta, pero la vida también aumenta con él. Cambia el estilo de vida, los gastos se adaptan, las mensualidades suben y la sensación de evolución sigue existiendo incluso cuando casi nada se está acumulando a largo plazo. Y eso es difícil de notar porque casi todo el mundo alrededor vive exactamente igual. La referencia colectiva dejó de ser la libertad financiera y pasó a ser simplemente tener suficiente estabilidad para seguir consumiendo sin grandes interrupciones. Por eso tanta gente pasa años creyendo que le está yendo bien económicamente cuando, en la práctica, sigue dependiendo completamente del próximo sueldo. Basta con que ocurra un problema grande, un despido inesperado o una caída de ingresos para darse cuenta de lo frágil que era esa sensación de seguridad. Pero normalmente ese entendimiento no aparece de golpe. Surge poco a poco, sobre todo cuando la persona empieza a notar que ha trabajado durante mucho más tiempo del que imaginaba y aún así,
sigue sintiendo que financieramente siempre está empezando desde cero, como si todo el dinero que pasó por su vida simplemente hubiera desaparecido. Y tal vez esta sea la parte más incómoda de todas, porque cuando alguien se detiene a pensar en todo el dinero que ya pasó por su vida, la sensación cambia por completo. Una persona que gana 5,000 pesos al mes durante 20 años movió más de 1 millón de pesos en todo ese tiempo. Incluso alguien que empezó ganando poco normalmente se da cuenta de que, con los años, pasó mucho más dinero por su vida del que parecía mientras los meses iban pasando. El problema es que casi nadie logra verlo en el día a día, porque el cerebro piensa en el sueldo mensual, no en décadas acumuladas. Las cuentas llegan por separado, los gastos parecen pequeños individualmente, las compras a meses se mezclan con la rutina y los años pasan sin dar la impresión de que tanto dinero ya pasó por tus manos. Pero en algún momento esa cuenta mental aparece de forma inevitable. Y cuando aparece, normalmente viene acompañada de una pregunta incómoda: si entró tanto dinero, ¿por qué casi nada se quedó? Esa pregunta pesa porque cambia la forma en que ves tu propia vida financiera. De repente, el problema deja de parecer solamente falta de ingresos y empieza a parecer falta de construcción. Mucha gente se da cuenta de que trabajó durante años, se levantó temprano, soportó estrés, rutina y presión, y aún así sigue sintiendo que todavía no ha construido algo realmente sólido. Y eso no pasa necesariamente porque la persona haya sido irresponsable o haya tomado decisiones absurdas. La mayoría de las veces, simplemente vivió como vive todo el mundo. Mejorando pequeñas comodidades, aumentando poco a poco su nivel de vida, resolviendo urgencias inmediatas y creyendo que el patrimonio sería una consecuencia automática de la vida adulta. Lo más extraño es que esta percepción rara vez llega acompañada de un gran desastre financiero. No existe un momento claro en el que todo salga mal. Solo existe una sensación lenta de que el tiempo avanzó más rápido de lo que el patrimonio logró crecer, y esa diferencia empieza a volverse imposible de ignorar cuando la persona se da cuenta de cuántos años lleva trabajando sin lograr salir de esa sensación constante de estar empezando de nuevo. Y dime algo con sinceridad, ¿en qué momento sentiste que tal vez estabas más atrasado financieramente de lo que imaginabas? Porque casi siempre esa percepción llega de forma silenciosa, y es en este punto donde mucha gente empieza a creer que el problema fue haber ganado poco toda la vida, pero casi siempre la situación es más complicada que eso. Porque existen personas que aumentan bastante sus ingresos con los años, y aún así, siguen sin lograr construir patrimonio de verdad. El sueldo mejora, la vida mejora junto con él y todo parece avanzar al mismo tiempo. La persona pasa de un departamento pequeño a uno más grande, cambia de coche, empieza a frecuentar lugares más caros, adquiere nuevos financiamientos, aumenta su nivel de consumo y adapta rápidamente su rutina al nuevo nivel de ingresos. Lo más curioso es que todo eso parece completamente racional mientras está pasando. Después de tantos años trabajando, tiene sentido querer vivir mejor. El problema es que el cerebro interpreta una mejora en el estilo de vida como progreso financiero automático, incluso cuando la dependencia del sueldo sigue siendo prácticamente la misma. En muchos casos, alguien que gana 10,000 pesos al mes siente exactamente la misma presión financiera que sentía cuando ganaba 3,000. Las preocupaciones cambian de tamaño, pero no desaparecen. Y eso crea una sensación constante de que la estabilidad definitiva siempre está en el próximo aumento de sueldo, en el próximo bono o en la siguiente oportunidad. Pero ese momento casi nunca llega como la persona lo imaginaba, porque la vida se va expandiendo junto con el dinero disponible. Poco a poco, la persona se da cuenta de que pasó años persiguiendo una sensación de tranquilidad financiera que siempre parece estar un poco más lejos. Y tal vez esa sea una de las mayores confusiones de la vida adulta moderna. Mucha gente cree que está construyendo riqueza cuando, en realidad, solo está logrando sobrevivir de una manera más cómoda. Los ingresos aumentan, el consumo los acompaña, los años pasan y la sensación de seguridad sigue siendo sorprendentemente frágil, sobre todo cuando alguien se da cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo acumulado, todavía depende completamente de que el próximo mes salga bien. Y es justamente ahí donde el tiempo empieza a sentirse diferente. Cuando una persona es más joven, casi todo parece reversible. Existe la sensación de que todavía habrá tiempo después para organizar la vida financiera, ganar más dinero, empezar a invertir o pensar en el futuro. Pero en algún momento esa percepción cambia silenciosamente. Los años dejan de sentirse infinitos y empiezan a pasar demasiado rápido. La persona mira su propia edad y se da cuenta de que ciertas cosas ya deberían transmitir más seguridad de la que realmente transmiten. Trabajar deja de sentirse solo como un camino de crecimiento y empieza a parecer una obligación permanente, porque dejar de hacerlo ya no parece una opción real. Y eso se vuelve todavía más incómodo cuando alguien nota que sigue dependiendo completamente del próximo ingreso incluso después de décadas de esfuerzo. Lo más extraño es que esta sensación rara vez aparece en un único gran momento.
Normalmente surge en pequeñas situaciones cotidianas. Un cálculo simple sobre el retiro. El miedo a perder ingresos en una etapa de la vida en la que volver a empezar parece más difícil. La percepción de que el patrimonio acumulado no corresponde con la edad que ya llegó. O incluso la incomodidad silenciosa de ver a personas más jóvenes transmitiendo una tranquilidad financiera que tú imaginabas ya haber alcanzado también. En esos momentos, el problema deja de parecer solamente financiero y empieza a tocar algo más profundo, porque el dinero comienza a representar tiempo acumulado de vida. Cada año empieza a tener un peso distinto cuando la sensación de construcción no avanzó al mismo ritmo que el envejecimiento. Y tal vez por eso tanta gente evita hacer estas cuentas de verdad. No porque los números sean difíciles de entender, sino porque obligan a enfrentar una percepción incómoda, que una estabilidad temporal puede esconder una fragilidad mucho más grande de lo que parecía durante todos esos años en los que la rutina daba la impresión de que todo estaba relativamente bajo control. Y tal vez la parte más peligrosa de todo esto es que este tipo de fragilidad empezó a parecer normal. Hoy en día, mucha gente cree que está bien financieramente solo porque logra mantener su rutina funcionando sin grandes crisis aparentes, pagar las cuentas a tiempo, poder cambiar de coche después de algunos años, hacer un viaje de vez en cuando o mantener cierto nivel de consumo ya transmite una sensación de éxito financiero suficiente para aliviar la preocupación inmediata. El problema es que esa referencia colectiva se volvió muy baja sin que casi nadie se diera cuenta. Poco a poco, sobrevivir con cierta comodidad empezó a parecer lo mismo que construir riqueza. Y como la mayoría de las personas vive exactamente así, la comparación social termina ocultando el verdadero tamaño del problema. Cuando casi todo el mundo depende completamente del sueldo del próximo mes, eso deja de parecer una señal de fragilidad y empieza a sonar simplemente como vida adulta normal. Por eso tantas personas pasan años sin darse cuenta del tamaño del atraso financiero acumulado. No existe un contraste lo suficientemente fuerte como para provocar un impacto inmediato. La rutina sigue funcionando, las cuentas siguen pagándose y la sensación de estabilidad sigue viva. Pero existe una diferencia enorme entre mantener la vida funcionando y construir verdadera libertad. Y esa diferencia suele permanecer invisible durante mucho tiempo justamente porque el estándar colectivo se acostumbró a una realidad en la que trabajar continuamente hasta edades cada vez más avanzadas parece algo inevitable, incluso para personas que pasaron décadas enteras produciendo, ganando dinero y creyendo que estaban avanzando financieramente de forma sólida. Y tal vez justamente por eso tanta gente siente una incomodidad extraña cuando empieza a comparar su edad con el patrimonio que ha logrado construir hasta ahora. Porque en el fondo, la sensación no es solamente financiera. Lo que realmente pesa es darse cuenta de que los años pasaron mientras la seguridad siempre parecía un objetivo lejano. Mucha gente imaginaba que en cierta etapa de la vida las cosas finalmente se volverían tranquilas, que existiría un momento en el que trabajar dejaría de ser una necesidad absoluta y pasaría a ser solo una elección. Pero para gran parte de las personas, ese momento nunca llega de verdad. La rutina sigue exigiendo presencia constante, el sueldo sigue sosteniendo casi todo y cualquier inestabilidad todavía parece capaz de desordenar completamente la vida financiera. Y lo más incómodo es que esto les pasa incluso a personas que trabajaron duro durante décadas. Personas responsables, organizadas, disciplinadas y que hicieron exactamente lo que parecía correcto durante la vida adulta. Tal vez por eso este tema incomoda tanto. Porque obliga a enfrentar una diferencia difícil de aceptar. Pasar años produciendo no significa necesariamente construir libertad. En muchos casos, solo significa mantener una estructura funcionando continuamente sin lograr convertir el tiempo en patrimonio sólido. Y cuando alguien se da cuenta de eso, empieza a entender por qué tantas personas llegan a ciertas edades cargando una ansiedad financiera que nunca desaparece por completo. No es solamente miedo a ganar menos dinero en el futuro. Es la sensación de que el tiempo invertido hasta ahora tal vez no creó la seguridad que debía haber creado. Por eso la pregunta ¿cuánto dinero deberías tener a tu edad? Suele ser mucho más pesada de lo que parece al principio. No solo mide patrimonio. Mide la distancia entre expectativa y realidad. Mide cuánto avanzó la vida comparado con cuánto evolucionó realmente la sensación de estabilidad. Y tal vez la parte más aterradora es darse cuenta de que mucha gente pasa años creyendo que está construyendo riqueza cuando, en realidad, solo está logrando seguir corriendo sin detenerse, mientras el tiempo sigue avanzando más rápido de lo que su propia sensación de seguridad financiera puede alcanzar. Y si este video te hizo ver el dinero de una manera diferente, deja tu like y suscríbete al canal. Y el material que está en la descripción puede ayudarte mucho si hoy sientes que tu vida financiera parece avanzar, pero en el largo plazo nada realmente se acumula.